Tenemos con nosotros, por un lado, a César Cervera, que él es redactor de la sección de Historia del ABC, al que tengo que darle la enhorabuena, la verdad, por la proliferación de artículos y de interés por la historia que yo creo que suscita desde el periódico en todos los que tenemos algún interés en estos temas. Y es autor de 2 libros, Los Austrias, El Imperio de los Chiflados y Superhéroes del Imperio. ¿Imperio español? No, Imperio. Del Imperio. Y luego tenemos con nosotros a Iván Vélez, que es arquitecto y es autor de 2 libros publicados por nuestra editorial sobre la leyenda negra, lo tienen también por ahí, accesible, y el mito de Cortés. Bueno, pues yo voy a empezar contando un poco cuál es mi experiencia vital con el tema de la leyenda negra. Yo soy una persona que pertenece a una generación que empieza a estudiar la leyenda negra. Yo leo el libro de Josep Pérez, el mítico libro de Josep Pérez en la adolescencia, y entiendo que es un debate que atañe a lo historiográfico, que estamos hablando de que son historiadores que están hablando de un asunto, de un debate, ¿no? Que es un debate a nivel académico. No es hasta la lectura del libro de Iván, el libro también de Elvira Rocabarea, que han salido en los últimos años, cuando yo empiezo a concebir que no estamos hablando de algo historiográfico, sino estamos hablando de algo que tiene connotación en la actualidad y tiene connotación en la forma en la que el mundo trata a España. Y en la proliferación de una serie de tópicos sobre los españoles que están no solamente en el relato nacional de muchos países de Europa, el relato de Holanda, donde los españoles son los malos, son los que encarnan la furia española, en el relato de Alemania, donde los católicos y los españoles pertenecen a esta facción malvada, y lo tenemos también en Inglaterra, por supuesto, donde el triunfo del anglicanismo se vincula al triunfo de lo verdaderamente inglés. El mundo católico se ha borrado en esa ecuación y el mundo que representa a María de Tudor, la esposa de Felipe II, desaparece. Entonces, también lo tenemos en el humanismo, en los grandes movimientos intelectuales de Europa, en el humanismo italiano tenemos esa antipatía hacia lo español, también lo tenemos en la Ilustración. Entonces vemos que esta leyenda negra ha calado en movimientos culturales que tienen vigencia actualmente y que tienen también vigencia en la forma en la que España se relaciona con el mundo. Entonces, para mí ha sido en los últimos años pues, un cambio de paradigma de lo que yo consideraba leyenda negra a un terreno más profano, ¿no? Yo pensaba que estamos hablando de algo que atañía solo a los académicos. Entonces, bueno, creo que el libro de Iván ha contribuido mucho a que nos demos cuenta los españoles que la hispanofobia es una de las pocas fobias que todavía tiene prestigio intelectual. Es algo que todavía alguien puede decir que los españoles son más dados, por ejemplo, a la corrupción que otras naciones de Europa, y todavía hay intelectuales que pueden decir sí, efectivamente, es que lo vemos en los datos. Bueno, lo vemos en los datos actuales, no lo vemos en los datos del siglo XVII, donde Francia e Inglaterra tenían una venta de cargos que sobrepasaba totalmente a lo que se vivía en el Imperio Español. Vamos, la corrupción no es un germen que haya nacido con el catolicismo, ni el progreso es un germen, no es algo que haya nacido con los protestantes. Entonces, creo que a Iván hay que felicitar por su libro y por ayudarnos a cambiar el paradigma. Bueno, pues gracias por la felicitación. Yo también voy a contar un poco mi aproximación al tema y es parecida a la que acaba de contar César. Es decir, uno en un momento dado pues se da cuenta de que por su condición de español y por supuesto por la impronta católica que tiene la sociedad española, porque ahora van las cosas muy deprisa, pero ignorar esa herencia, aunque solo sea desde un punto de vista cultural que va pautando nuestras vidas, que nos nutre de referentes, pues bueno, uno cuando ve que está atacado todo eso se empieza a preguntar por qué. Yo puedo contar un poco cómo llegué a este libro, es muy sencillo, lo he contado ya muchas veces, lo voy a contar una vez más, ¿no? Y es que estando ya inmersos en una crisis nacional que ahora se ha fortalecido con la crisis económica, pero la crisis nacional pues viene ya de un tiempo atrás, viene de antes, por supuesto, de la publicación de este libro, pues una serie de personas nos interesamos por cómo surge toda esta propaganda que nos hace efectivamente personas proclives a la corrupción, al chanchullo constante, a unas deficiencias, a una falta de homologación con Europa, otro de los mitos de nuestro tiempo, porque claro, la falta de democracia. Sí, efectivamente, por eso lo digo, que al final uno encuentra la respuesta, no la voy a leer, pero en el libro la tienen y es muy, muy conocida, pues yo creo que en la definición queda juderías. Juderías, al margen de repasar todos aquellos hitos negro-legendarios, por cierto, adjetivo que desde hace unos años a esta parte
está vigente, antes no existía. Habría que hacer una búsqueda, que es como yo empecé el libro. Yo el libro, confieso que empecé buscando en las hemerotecas la expresión leyenda negra hasta encontrar el punto en el cual tiene la temperatura político-filosófica que alcanza, que mantiene en este tipo de trabajos. Negro legendario, probablemente si hiciéramos una búsqueda, pues no me quiero equivocar, pero quizás sea un adjetivo cuyo uso mayoritario pues comienza hace quizá 10 años, ¿no? Entonces, digo que el interés en este asunto está mucho más allá de la erudición. Pues oye, yo he encontrado una carta de fulanito a menganito, bien, no, el problema es que hay una persistencia de la propaganda antiespañola, anticatólica también, de tinters tanto relacionados con la fe como con la raza incluso, que nos sigue perjudicando. No olvidemos que la leyenda negra, aunque digamos que la carga recae sobre las espaldas de los españoles, bueno, en realidad afecta a todo el orbe hispano. Es decir, que si asumimos la tesis de Arnoldson, libro que por cierto ahora se ha reeditado, una prueba más de que hay interés, ¿no? La tesis de Beck Arnoldson viene a decir que el germen o el origen de la leyenda negra está en Italia, cuando esos soldados pues, y esos individuos que vienen con ellos, esas soldadescas, esos mercaderes, esos gobernantes, esas prostitutas, todo ese tipo de gente, pues ven que no son muy blanquitos, que tienen algún rasgo sociológico, no voy a decir religioso, pero pues vinculado al judaísmo, al islamismo, que hay un cierto sustrato del cual ellos no se han despojado, ¿no? Bueno, pues hay algo en los españoles que persiste desde entonces, que nos hace inhomologables con las democracias europeas. Es que, insisto, eso es más o menos lo que viene a decir Juderías hace más de 100 años. Es decir, que con mucho que queramos nunca llegaremos a homologarnos del todo. Y eso pues tiene mucho de guerra lógica y normal y admisible y casi contingente a la dialéctica entre estados, pero el problema es que lo ha asumido el propio español de a pie y también, y lo que es peor, incluso las élites también, que siempre se nos afrancesan, se nos anglosajonizan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Empecé a buscar los registros, di con Emilia Pardo Bazán, la verdad que me encantó dar con ella porque es un gigante de la literatura y una mujer con una presencia política y social enorme y periodística en el momento. Y bueno, pues ahí fui tirando y voy a hacer una confesión a la que está aquí el editor. Un agradecimiento a tu padre, concretamente. Cuando yo le presenté el libro se titulaba Cuestiones negrolegendarias, porque yo trataba de una serie de aspectos muy concretos, ¿no? Porque hay otros libros que lo que intentan es hacer un gran relato. Yo intentaba pues meter un fogonazo de algunos aspectos. Me dijo que ese título era invendible y al final se quedó en un neutro, pero creo que ajustado, sobre la leyenda negra, que trata precisamente cuestiones negrolegendarias. Eso es un poco el panorama que conduce a este libro. Sí, yo creo que ha habido una cosa fundamental en lo que estabas diciendo, y es el cómo nos han conquistado culturalmente, cómo nos han conquistado el propio lenguaje, cómo han conquistado y han vencido en el lenguaje. Yo puedo reconocer que libros como El Diván me han hecho replantearme. Yo escribo de forma diaria un tema en ABC, 1, 2, depende del día, y me ha hecho cuestionarme muchos artículos que he escrito si yo he usado el lenguaje correcto. Porque quiero decir, si nos paramos en el lenguaje, cuando estamos hablando de las personas los ingleses que llegan a Norteamérica, en todo momento los llamamos colonos. Si hablamos de los que acompañan a Colón, son colonizadores. Si hablamos de la guerra de Flandes, hablamos de una guerra de conquista de un país extranjero, que era España, sobre una población autóctona. No, estamos hablando, Felipe II es el rey soberano de este territorio. Es una guerra civil, es una guerra entre católicos, protestantes, una guerra donde incluso entre las tropas protestantes hay más extranjeros que en las propias tropas de Felipe II. Felipe II tiene más tropas autóctonas, belgas, flamencas, incluso irlandeses, que el otro bando. Nos encontramos también en cómo esta palabra, la Inquisición, está en el uso diario. La gente, cuando quiere decir que algo es muy intransigente, habla de la Inquisición. Tu actitud es inquisitiva. Bueno, la gente debería saber que si nos vamos a los datos, si nos vamos más allá de los prejuicios, nos encontramos que la Inquisición mató en 300 años cerca de 5.000 personas, calcula un historiador extranjero que es Geoffrey Parker. Y hay que tener en cuenta que solamente la matanza de San Bartolomé en el siglo XVI en Francia, en un solo día se mataron a 15.000 personas. 15.000 personas por cuestiones religiosas. Entonces, realmente debemos plantearnos si corresponde este lenguaje con los datos que tenemos y con los hechos historiadores. También tenemos otro caso muy parecido. El otro día hice un tema en ABC sobre la expulsión de los judíos.
para explicarle a la gente cómo de formado tenemos la visión de la expulsión de los judíos y cuánto ha calado esta figura literaria de la expulsión que realizan los Reyes Católicos, yo lo que invitaba a los lectores es que buscaran en Google expulsión de los judíos, tanto en español como en inglés como en francés. Bueno, lo sorprendente es que las primeras respuestas siempre remiten a la expulsión de 1492. Entonces, lo primero que debemos preguntar a Google es ¿qué pasa? ¿Que es la expulsión más masiva que hubo en la historia de judíos? No es cierto. Si le preguntamos ¿qué es la última? Tampoco. Nos encontramos que hay expulsiones hasta hace nada. Y tampoco la primera. Y tampoco fue la primera. Y nos encontramos que Francia en su historia ha expulsado hasta 4 veces a poblaciones judías. Y nos encontramos que los Reyes Católicos, en su expulsión, si tiene algo excepcional, es que ellos plantean la opción de la conversión. Una conversión forzosa, sí, si no tienes que abandonar el país, pero eso no lo encontramos en Francia, no lo encontramos en Inglaterra cuando expulsan a los judíos. Entonces realmente vemos que han conquistado el lenguaje y han conquistado una serie de figuras literarias. La Inquisición es una figura literaria, no le respaldan los datos, no le respaldan los hechos. Sí, la Inquisición es una de las cuestiones neurolegendarias que, además, yo en mi caso quise empezar por una imagen que yo creo que todo el mundo la maneja, la del pozo y el péndulo. Es decir, la Inquisición es el pozo y el péndulo, cosa que, claro, uno se empieza a pensarlo y pues, pero vaya molestias que se tomaba la Inquisición, qué sofisticación en la tortura, ¿no? Y uno va por ahí de viaje por España y se encuentra, y es un caso que yo he vivido, en Guadalajara, en el monasterio, creo que es de Montsalud, si no me equivoco. El claustro es muy bonito porque está muy en ruinas, tiene ese aspecto romántico que amerita el tema, y hay un museo de la brujería. Pero es que luego uno ve todos los grabados y casi todos son extranjeros. Es que es una cosa curiosísima, ¿no? Sin embargo, como tú dices, efectivamente la Inquisición se vincula directamente con España. Y además se descontextualiza, bueno, aparte ya de que el uso popular sea efectivamente una cosa impertinente, intransigente, ¿verdad? Intolerante, que además esos son adjetivos absolutamente propios de la leyenda negra, pues uno se da cuenta que, o yo así lo veo, y no es que yo quiera restaurar la Inquisición, ni muchísimo menos, y si quisiera yo sería el demente, ¿no? Uno se da cuenta además de que los métodos tenían una enorme racionalidad. Ajustada al canon escolástico. Bueno, ¿y qué queremos, señores? En el siglo XVI, dar un salto al XXI y regresar, eso se llama dialelo antropológico, y eso es un imposible, ¿no? Entonces, la leyenda negra actúa, ya creo que lo comentamos otro día en Granada, a mí me gusta mucho esa idea del prisma, como un elemento distorsionador, pero siempre con la misma metodología. Es una metodología, en realidad, ¿no? Y es como si un prisma lo interpusiéramos entre la realidad y el observador y nos arrojara, pues, o deformara lo positivo en muy negativo, es como los espejos del callejón del gato, y lo he dicho, lo positivo en negativo y nada más, y lo positivo, o sea, perdón, y lo negativo pues lo ampliaría mucho más, que me estoy liando con el prisma, con el manejo del prisma, es decir, que distorsiona siempre en contra de la obra española. Pero yo querría insistir en que en la crítica a España, que lo es al Imperio Español y a toda una civilización, tiene como mínimo dos aspectos, digamos, o tres quizá, fundamentales. Uno es el político, y esa se desarrolló durante siglos, que es el intento de erosionar, cosa lógica entre potencias, erosionar el poder español, que era enorme. Dioses españoles se llegó a afirmar en su momento, ya vinculándonos al segundo aspecto que voy a tocar. Yo después de este libro he seguido investigando algo, lo comentábamos hace un ratito, y con respecto a la expresión fake news, que está ahora muy de moda, he encontrado dos registros muy parecidos, porque yo opino que los rótulos o las expresiones surgen cuando tienen que surgir, surgen porque hay unas condiciones propicias para ello. Y he encontrado falsas nuevas vinculada a la noticia de que ha sido asesinado Felipe II, y por lo tanto él tiene que desmentirlo, esa noticia falsa. Y he encontrado también, un siglo más tarde, después ya en la resaca, digamos, de las guerras de Flandes, una noticia que va desde Sevilla a Madrid, alertando de que ha llegado a la nueva mentirosa, una especie de fake news también, en un barco, una orca, busqué también lo que era la orca, tú que sabes tanto de barcos lo sabrás mejor que yo, es un tipo de embarcación con la que los holandeses llegan al Guadalquivir y esparcen la especie, por utilizar la terminología clásica, de que Filipinas se ha alzado contra el imperio, con lo cual habría una especie de tenaza, es decir, si tenemos el foco europeo ya muy candente, y a la vez, por el otro lado, además con los intereses de la Compañía de Indias holandesa, pues también otra erosión. Es decir,
que esta es una guerra de propaganda, en cuanto a que matar al monarca es una cosa gravísima, y que se te alce una provincia, un territorio del Virreinato de México, por cierto, en el extremo oriental, en el mar español, pues es gravísimo. Enseguida el plano político se ve complementado con el plano religioso, y es que claro, los monarcas españoles, por su fuerza y porque salvan, creo yo, a la Iglesia Católica, yo creo que la salvan, eso hay que decirlo abiertamente, como se les otorga el patronato de Indias, pues claro, los intereses que hay por parte de los heresiarcas europeos, también porque hay que utilizar este tipo de categorías, porque es que también hay mucho complejo por parte de los españoles, hay que llamar las cosas por su nombre. Lutero es un hereje, ya está, y no nos podemos poner estupendos, y menos si intentamos ponernos en el contexto analítico del momento. Lutero no es tolerable, y de hecho, por ejemplo, en el libro de Cortés se intenta forzar una coincidencia en el tiempo entre Cortés y Lutero, porque se intenta hacer de Cortés un antilutero, un tipo que nace y que esparce el catolicismo frente al otro que está intentando erosionarlo. Entonces, la crítica también, como vemos, tiene un plano religioso potentísimo. Y ya el último, que yo creo que es el que nos envuelve actualmente, es ya de un carácter más sociológico, y eso yo creo que lo que has dicho tú, pues el español es un tipo pues que no hay manera de no dar la nota en Europa por nuestra intolerancia, falta de transparencia, no sé, todo este corruptelas, etcétera, etcétera. Luego es verdad que te salen los alemanes falsificando las emisiones de CO2, todo eso, pero bueno, como su carácter es perfecto, pues después de haber metido en la cámara de gas hace 4 días a un montón de judíos, pues te venden el Volkswagen con la tecnología alemana. Es decir, que hay un plano sociológico que yo creo que es el más difícil de desmontar, pero que si se desmonta en gran medida habría que hacerlo, creo, y tú lo haces muy bien en ABC, pues intentando arrojar luz sobre aspectos muy concretos en esa historia. Bueno, insistiendo en el tema de la conquista del lenguaje y de cómo incluso el propio Lutero, el movimiento luterano ha conseguido conquistar la palabra o la reforma. O sea, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica se han realizado un montón de herejías y un montón de intentos de cisma. ¿Por qué llamamos concretamente la reforma? La reforma tiene un sentido positivo, quiere decir que es que se ha reformado para mejor, entendemos. Nadie reforma para peor. De hecho, la propia palabra contrarreforma es bastante negativa y consigue acaparar justamente lo contrario. Entonces nos encontramos que Lutero está vinculado al progreso. ¿Por qué Lutero está vinculado al progreso? Lutero es un señor que lo que está diciendo es que prácticamente hay que reforzar más el poder de los nobles. Volvemos a encontrarnos que es un retroceso a la Edad Media. Nos encontramos que está diciendo que la mujer, que tiene esa gran protección que es el matrimonio, puede divorciarse el hombre y puede dejarle totalmente desamparada, que lo vamos encontrando a lo largo de la historia de los luteranos. Vamos encontrando mujeres que se quedan totalmente desamparadas gracias a esta medida. Entonces, es verdad que bueno, antes de la charla habíamos convenido los dos que no nos gustaba el término fake news, porque es otra pequeña conquista de este lenguaje extranjero, porque ahora, al fin y al cabo, existe la palabra bulo. Yo estoy convencido que en la ABC ya nunca saldrá más fake news, y saldrá siempre bulo, pero también puedes poner nuevas mentirosas y falsas nuevas. No, pero es que es cierto que el tema del lenguaje es absolutamente clave, ¿no? Por ejemplo, el maniqueísmo que hay implícito en la idea de leyenda negra. Claro, leyenda negra es, habrá que seguir investigando, por supuesto, ¿no? La leyenda negra, probablemente la vinculación con el mito de la ilustración, luz, eso es evidente. Y de hecho, muchos de las cuestiones, no es que quiera retitular el libro, pero voy a insistir en esa expresión, muchas de las cuestiones negrolegendarias tienen un origen antiguo, pero digamos cuando cogen velocidad de crucero es con la ilustración, ¿eh? O sea, en la ilustración, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro muy interesante que sobre un símbolo novohispano, que es un Pegaso, que se colocó en el Palacio Virreinal como una especie de renacimiento de aquellas tierras. Los ilustrados estaban convencidos, no todos, pero muchos de ellos, que el criollo pues tenía un desarrollo juvenil muy fuerte, muy rápido, se desarrollaban con mucha precocidad, pero luego había un estancamiento. Bueno, pues esto lo sostienen muchos de los grandes mitos de la ilustración. ¿Y quién lo combate, por ejemplo? Lo digo porque me pidieron un artículo y me dio el gustazo, ¿no? Feijóo, un ilustrado con faldas. Es decir, todo este asunto que hay maniqueo de que bueno, la iglesia es oscurantista y como dices tú, y la reforma, no, hombre, la reforma es una cosa mega progresista, ¿no? Y tal. Entonces, si vamos a los datos, si vamos a
a las fuentes, te das cuenta que la cosa es mucho más complicada y mucho más compleja. Digo esto porque los propios novohispanos en el 17, que ya eran una sociedad que en algunos aspectos era más pujante que la peninsular, empezaron a combatir esa idea, porque les perjudicaba muchísimo. Es decir, el Imperio Español es complejísimo, pero precisamente si abarca tanto territorio y tiene tantas instituciones, no cabe en ninguna cabeza pensar que estaba gobernado por un conjunto de ineptos del primero al último, que es un poco lo que la Ilustración en gran medida nos quiere hacer ver. O sea, que es que realmente parece ser que en los virreinatos pues la gente se levantaba, iba a misa y se echaba la siesta y estaban embrutecidos. Eso es completamente absurdo. Y por eso yo quiero incidir en Leyenda Negra, Ilustración. Estos maniqueísmos, yo creo que es que lo que hacen es, pues, obstaculizar el entendimiento de las cosas. Y, bueno, pues, lo de fake news también creo que es un problema. Sí, ahora que estabas hablando de ficción. Bueno, precisamente hay un tema que me encuentro en muchos libros de historia de forma muy reiterada, que es el tema de que la culpa del gran atraso cultural de España, de este gran atraso a nivel universitario, ocurre cuando Felipe II, en una decisión puramente religiosa, decide crear un cordón sanitario para que las ideas protestantes no lleguen a España. Entonces él prohíbe que los que quieran estudiar fuera de España, en universidades extranjeras, bueno, tienen prohibido, ¿no? Irse más allá de España. La cuestión es que, claro, nosotros con la perspectiva moderna lo que entendemos es, claro, les han prohibido ir a las grandes universidades, a Harvard, a Oxford. Bueno, lo primero que hay que plantearse es dónde estaban las grandes universidades. Las grandes universidades estaban en el mundo católico. Si alguien estaba perdiendo algo, era precisamente el mundo protestante, que tenía exactamente la misma medida. Evidentemente, una persona del mundo protestante, un inglés que fuera a una universidad católica, iba a volver con una etiqueta en la cabeza de este hombre sospechoso de ser un católico, de ser un papista. Entonces, creo que tenemos ese paradigma también cambiado, y es la idea de que los intelectuales y los grandes intelectuales de ese periodo y los posteriores solo han nacido en el mundo protestante, y que el progreso está en el mundo protestante. Sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, claro, hay que pensar claro, es que aquí tenemos un problema siempre, es reducir las cosas a las actuales fronteras españolas. Claro, si no estoy equivocado, cuando Felipe II impulsa esa medida, ello no impedía que un señor que hubiera nacido en Chinchón fuera a ir a Bolonia, Universidad Católica. Claro, quiere decir que no es que se le impidiera salir en un barco, pero es que también podía ir perfectamente a Ciudad de México, que también tenía una universidad, es que podía también ir a Lima. Cierto es que con ciertos controles que yo creo que son beneficiosos, porque el contraejemplo es Australia y otro tipo de apertura de fronteras. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí hay también muchísimo mito, claro, un mito muy oscuro pues, de pensar... O los puritanos en Norteamérica, porque es el antítesis del control, es todo lo contrario. O sea, los puritanos hace referencia a todo un grupo de renegados religiosos que no querían seguir en Inglaterra y que estaban siendo perseguidos en Inglaterra. O sea, que creo que es el control absolutamente. En el caso de la corona española siempre hubo un intento de control de qué tipo de población estaba yendo a América. Por eso cuando se dice la expresión de que España realizó el proceso de mestizaje, de conquista más reglamentado y más civilizador de la historia, no estamos hablando en vanos, que estamos hablando que en pocas situaciones a lo largo de la historia se ha podido realizar algo así. Sí, es cierto, vamos, yo no pretendo, ni he pretendido ni pretenderé, y si lo hago me habré equivocado, ¿no? Yo no quiero pintar una leyenda rosa o dorada, o como se quiera llamar, o blanca, que hay mucha variedad de colores, ¿no? Pero, bueno, los frutos, que también habíamos convenido hablar un poquitín ya para darle un toque más de actualidad, y si acaso ya abrir el debate o seguir, lo que sea, ¿no? Ahora que estamos viendo esta oleada iconoclasta, ¿no? Anticolombina, me parece que ayer incluso la CUP ya ha propuesto, cosa que era muy de esperar, retirar la estatua de Colón de Barcelona, si es que no es una falsa nueva. Pero vamos, no sería de extrañar, porque es una organización hispanófoba de manual, ¿no? De brocha gorda, además, ¿no? Sí, no pasa nada. Que no pasa nada que sea hispanofóbica, ¿no? Sí. Nadie lo ve como algo que pueda hacer. Y no pasa nada, ¿no? Que es catalán Colón, ¿no? Bueno, es que no. Sí, depende de cuando nos convenga, ¿no? Vamos a ver, yo con respecto a lo de Colón, que yo quería sacar el tema, lo de Colón es curiosísimo, porque biográficamente Colón muere no precisamente en gloria,
por decirlo así claramente. Regresa con esa expresión tan gráfica, cargado de cadenas. Entonces, uno se ha triunfado y no vuelve, ¿no? Literalmente. Regresa preso. Boadilla lo manda preso a España. Sus hijos se mantienen mientras la facción del obispo de Burgos, concretamente, está a favor, pero enseguida sabemos que decae. Y Colón no es que desaparezca del todo, pero ni muchísimo menos tenía la presencia que tienen los planes educativos, por ejemplo, actuales, ¿no? Porque además yo creo que Colón, bueno, sí, él por supuesto fue el piloto que condujo las naves en esa dirección y bueno, todo eso no se le quita ningún mérito. Pero ¿quién da las infraestructuras? Y las da un imperio español que además no puede ser ese imperio tan atrasado y tan cerrado porque ni admitiría esas posibilidades ni tendría los medios para poner en marcha esa empresa. Entonces, lo que hace Colón nos da la pista de hasta qué punto el imperio español o la monarquía española, como queramos llamarlo, yo creo que imperio se puede utilizar perfectamente. De hecho, porque mañana tengo que ir a Zaragoza a hablar de un tema, Alfonso I, el batallador emperador de las Españas. Eso es otro debate, pero en realidad lo eran por motivos políticos y religiosos y por motivos castellanos. Lo sentimos por aquellos que quieren volver a la Edad Media, ¿no? Pero entonces el imperio español tiene esa fuerza y ya es un imperio naval. Esta teoría que a mí me parece bastante correcta de que son imperios navales, porque manejan una teoría de la esfera solvente y entonces son capaces de ubicar las tierras en su debido sitio, y si no en su debido sitio, bastante aproximado, con lo cual además evita la idea absurda de que fue un encuentro casi irreversible, pues que bueno, fue Colón, pero perfectamente podía haber venido Moctezuma. No, eso es absolutamente imposible e inadmisible. Pero bueno, cerrando con lo de Colón. Y entonces Colón no es que pase al olvido, pero sí que es cierto que la rehabilitación de Colón es algo que se da tardíamente, y sobre todo su gran eclosión monumental es del 19 y principios del 20 también, sobre todo principios del 20, ligada a los ambientes italoamericanos que de algún modo querían hacer recaer todo el mérito en ese señor que no supo dónde estuvo, por cierto. Con lo cual en la esfera no supo señalar dónde está. Él acabó con una especie de delirio bíblico, pensando que estaba en Ofir o no sé dónde, y entonces él no supo. Entonces claro, la idea de descubrimiento es cuestionable incluso en Colón, en la figura estricta de Colón. Por lo tanto, se fomenta a Colón en su momento para desacreditar al Imperio Español porque el piloto es italiano, genovés, esclavista genovés, por cierto, perdón, vamos a matizar, esclavista genovés, y Isabel la Católica le tiene que parar los pies, claro. Pero es que ahora ocurre como siempre con la leyenda negra, esa persistencia. Ahora no, ahora se trata de tirar la estatua de Colón, porque así enseguida señalamos al Imperio Español. Este es el que abre las puertas a estos, digamos, monstruos que se dedican a esclavizar. Yo creo que eso es un poco lo que explica la actual iconoclasia relacionada con Colón. Sí, yo creo que la primera cuestión es siempre llevar todo lo que tiene que ver con la leyenda negra al terreno de lo irracional. O sea, cada vez que lo hemos tratado de buscar datos y que hemos buscado argumentos, se derrumba con una facilidad cualquier cuestión de la leyenda negra. El caso de Colón es idéntico. O sea, nos encontramos con que la expedición que encabeza Colón la forman 90 personas, de las cuales 85 son castellanas. A pesar de todo, toda la expedición se ha conseguido vincular, gracias al mundo anglosajón, a una sola persona, que es Colón. Ahora, cuando a este mundo anglosajón no le ha interesado seguir reivindicando esta figura, entre otras con la complicidad de la comunidad italoamericana, que es muy numerosa, bueno, pues ahora la están derrumbando con la misma facilidad. Le estaba comentando a Iván antes que en ABC nos habían escrito y nos han dicho, a ver, el problema es que no os estáis enterando, estáis defendiendo que no se derrumbe, no se retire la estatua de Colón o la estatua de Junípero, pensando que esto va contra el mundo hispánico. No os enteráis, esto va contra el mundo, contra la América clásica, nos decían, la América tradicional. Bueno, lo cierto es que hoy en día existen dos Américas. Existe esta América multiétnica vinculado a los movimientos indígenas,
Y existe también la América tradicional, donde entra este mundo de Colón, este mundo hispánico, este mundo del sur, que son los derrotados de la guerra de secesión americana. Y en esta guerra que se mantiene entre estas dos Américas, nos encontramos que las élites anglosajonas, que son las que dominan esta América tradicional, bueno, pues antes de servir cabezas de su mundo, de sus personajes, de estos personajes como Custer, como todos los americanos, los presidentes americanos que tenían, que usaban esclavos y los trataban como perros, antes de servir la cabeza de ellos, de Jefferson y de compañía, lo que nos encontramos es que están volviendo al recurso más fácil, están cogiendo de la América tradicional las figuras más vulnerables, a la cabeza de turco tradicional. Pues es cierto que se ha retirado hace poco la estatua de un general sudista, de Lee. Sí, no hay ningún problema, el mundo anglosajón dice, bueno, perfecto, llevaros la cabeza de Lee. Y en el caso de Colón, venga, no hay ningún problema. Y la de Junípero, no hay ningún problema. La cuestión está en en el momento en el que les acaben pidiendo alguna cabeza anglosajón y digan, bueno, ¿cuándo os toca a vosotros también? Aquí vosotros no vais a reconocer vuestros errores históricos, vuestro incumplimiento sistemático de los tratados con los indios, de cómo fueron aislando a los indios hasta que quedaron en centros prácticamente de concentración, campos de concentración. No, ¿cuándo llega esa fase en la cual la América tradicional, encabezada por las élites anglosajonas, reconoce su parte de culpa? Sí, más o menos, yo creo que eso explica bastante el asunto. No sé, seguimos, Manuel, abrimos turno. Yo creo que ¿Abrimos un turno? Me reservo el privilegio de hacer la primera pregunta. Venga, vale. Si lo permitís. Manda. Y es, claro, me gusta que traduzca más fake news por bulo, pero es verdad que tiene ciertas connotaciones quizá originales, ¿no?, del presente. Por ejemplo, la rápida difusión y la... Entonces os quería preguntar sobre este punto de la difusión de la leyenda negra. ¿Cómo es posible que tanto en el mundo protestante, quizá ahí se puede entender mejor, pero también en nuestro propio mundo, prendiera como prendió esa leyenda? ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, yo creo que el mundo anglosajón o el mundo protestante comprende mucho más rápido y mucho mejor el tema de la propaganda, cómo funciona la propaganda. Los católicos todavía tienen el concepto de que las mentiras se contrarrestan con verdades. No, lo cierto es que las mentiras se contrarrestan pues probablemente con más mentiras y con una guerra propagandística que incluye imágenes impactantes, como es lo que empieza a usar Lutero y que luego usa el Príncipe de Orange, que es imágenes, no vamos a entrar en, como estaba haciendo Felipe II, de responder a las mentiras con un memorándum gigantesco que no va a leer absolutamente nadie, porque la gente, el porcentaje de personas que podían leer ese memorándum era mínimo. Entonces, lo que no comprende Felipe II y luego el resto de monarcas hispánicos es que estas mentiras se cortan precisamente con lo que está haciendo Lutero, ponerle al Papa un aspecto grotesco y gordo y decirte que es el que se está llevando el oro de Alemania a base de una ilustración que es por donde verdaderamente entra por los ojos a la población. No, la pregunta es muy difícil de contestar, claro, porque tendríamos la solución quizá a muchos de los problemas. Yo creo que, aparte de lo que dice César, que yo no lo pongo en duda, es decir, ahí yo creo que en Holanda, en Inglaterra, digamos que coinciden una tecnología muy potente, la imprenta, con un aparato propagandístico muy bien elaborado, ¿no? Incluso con grandes grabadores. O sea, lo de la leyenda negra, si le quitas a Teodoro de Brie, pues claro, el impacto es mucho menor. Entonces, claro, eso lo hacen también, eso es cierto, ¿no? Pero, claro, tampoco podemos... No estoy seguro de que eso lo explique todo. Yo creo que hay otra... Y no tengo tampoco una respuesta contundente, ¿no? Pero yo siempre que se me plantea un poco este asunto me acuerdo de lo que dice Quevedo en España Defendida, ¿no? Solo viendo a tus hijos cómo los consientes, se atreven los extranjeros a decir mal de ti, creo que más o menos viene a decir algo así. Es decir, que de algún modo, cuando Quevedo ya en lo que muchos consideran el comienzo del declive, que es otra de las ideas que hay que someter a discusión, a análisis, lo de declive, también nosotros en la Escuela de Oviedo hemos dicho muchas veces que se puede entender como transformación y realización del imperio generador. Cuando dice Sepúlveda que hay que elevar a un estado civilizatorio a los naturales de las Indias, y realmente uno se da cuenta que en 1770
pues tienes un nivel de juristas casi homologable entre, no en toda la población evidentemente, pero entre novohispanos y castellanos, pues claro, pues en realidad has hecho realmente lo que te proponías hacer. Oye, y no hay por qué, eso dice Olvera muy bien en el sentido, y no hay por qué flagelarse, decir, no, tiene que haber otra cosa que hemos hecho más seguro, ¿no? Eso quiero decir que en ese sentido se ha hecho una transformación del imperio y se ha hecho una realización, una generación, se ha generado otras sociedades homologables, y luego por el tema de la metodología escolástica, lo de Pactus Translationis que se ha roto por la captura de los reyes en Bayona, la soberanía vuelve al pueblo, las juntas americanas y españolas dicen casi lo mismo, porque yo tengo, de cuando fui a México me regalaron un libro muy interesante de los discursos y oraciones patrióticas y te das cuenta que desde el principio, vamos, casi no te das cuenta de que está escrito en México, lo puedes casi leer en Sevilla. Entonces, yo creo que de algún modo, alguna clave la puede aportar Quevedo en la España defendida, diciendo eso de que quizá mientras está creciendo la propaganda, tú como estás todavía fuerte, no la has combatido y de algún modo lo has interiorizado. Y probablemente, y últimamente estoy un poco pesado con ese tema, espero que se me pase o por lo menos tener más argumentos. También las élites españolas, pues a lo mejor en un momento dado no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es decir, se nos afrancesaron, ¿no? Claro, si te afrancesas, pues ya sabes lo que te ocurre, ¿no? Quiero decir que debe haber varios factores, ¿eh? Sí, yo creo que también es que falta un poco de perspectiva histórica, porque claro, lo primero que nos tenemos que preguntar es si estas fake news se movían, en qué ámbito se movían en su periodo, ¿no? Han calado, han conseguido calar, porque los que cuentan hoy en día la historia son los que vencieron a ese imperio español y que tienen a ese imperio español como el malo de la película, pero tenemos que preguntarnos cuánto le podía importar a un católico de Italia, a un español de Italia, un rumor que se estuviera circulando sobre que Felipe II había matado a su hijo, y cuánta validez le podía dar ese rumor. Nos falta la perspectiva. Recuerdo que hay una anécdota, que creo que es una anécdota novelada, sobre que alguien le decía a Felipe II, bueno, ¿cómo cree usted que está en el bando correcto si todo el mundo está contra usted? Y dijo algo así como, bueno, todo el mundo, mis aliados son el duque de Milán, el rey de México, el rey del virreinato, el rey de Bélgica, o sea, bueno, el rey de Bélgica, el soberano de los Países Bajos, que hay que tener en cuenta que el mundo hispánico contemplaba muchos países y contemplaba una masa de personas que era a lo mejor era totalmente inmune a estas fake news. Sí, a mí me ha encantado la importancia que hay ese lenguaje, porque efectivamente el lenguaje cambia las ideas y las ideas cambian los actos. Y estamos sufriendo en España una demostración clamorosa de esto con el problema del independentismo catalán y la famosa frase de España nos roba. Sobre esa frase se ha construido todo el problema. Por otro lado, en publicidad los que trabajan dicen que cuando una frase o una idea conquista un espacio ya no puedes ocuparlo. Ejemplo, Coca-Cola, la chispa de la vida. Los competidores no pueden utilizar palabras semejantes. Entonces, claro, ganar la batalla del lenguaje es fundamental, pero la pregunta es, ¿cómo es posible ganar la batalla del lenguaje? César lo ha dicho muy bien, ellos han ganado la batalla del lenguaje. Y para mí ese es el problema radical. Entonces, ¿qué ideas aportáis vosotros para intentar equilibrar el lenguaje? Sí, yo voy a hacer una pequeña indicación. El otro día justo lo comentaba Iván, el gran acierto que es haber catalogado a Torra de supremacista. Sí. Creo que la etiqueta de supremacista es un término que comprende perfectamente el resto de Europa. El resto de Europa puede tener en algún momento dado, desde ciertos sectores progresistas, pues la tentación de decir, bueno, simplemente están persiguiendo la determinación de su pueblo, pero cuando tú usas la palabra supremacista, comprende todo el mundo, es una palabra universal, que lo que está haciendo es excluir a la gente y sobresaltar las diferencias. Bueno, pues muy interesante, claro, esta cuestión, porque, y estoy de acuerdo, si tú ya te has hecho con no voy a decir eslogan, voy a decir lema. La chispa de la vida, claro, no vas a vender luego batidos de fresa diciendo la chispa de la vida, no, la chispa es la Coca-Cola, ¿no? Hombre, pues yo creo que tenemos una herramienta, una tecnología, que es el idioma del que estamos hablando. Esto es una tecnología, ¿no? Y es una tecnología que, como se demuestra cuando uno bucea en archivos, te da muchas armas. O sea, sinceramente, y no es que yo quiera tampoco poner nada, pero hombre, entre fake news o iba a decir fake news para ridiculizarlo más, y poner bulo o falsa nueva, tampoco el esfuerzo es tan enorme. Es decir, también es como decía
unámonos ya de un papanatismo europeísta. Es que claro, lo dicen en Holanda, uy madre, está en inglés, ¿no? Quiero decir que en ese sentido hay cierto autodesprecio, pero además ignorancia total, no darse cuenta de que esta tecnología en la que se desarrolla este acto nos permite llegar, si lo metemos en YouTube como están grabando, pues lo puede perfectamente entender un señor que está en la Patagonia que nunca vamos a conocer y otro que está pues, en Colorado o yo que sé dónde, ¿no? Es decir, que si fuéramos un poco a las fuentes, yo no digo que estén todas las soluciones, pero en la batalla terminológica probablemente encontremos, o si tenemos presente siempre ese arsenal terminológico, podemos dar la réplica. Yo estoy pensando en lo de Cataluña. Cuando Torra habla de vía eslovena, ¿cómo te va a negar que él quiere balcanizar España? Y entonces ya, claro, el argumento, ya por lo menos, ya no es una cuestión de más pureza democrática, que sea más transparente la urna. No, usted quiere hacer un proceso, se está mirando en el espejo balcánico. Entonces yo creo que una de las posibilidades, que yo estoy de acuerdo, que es una batalla muy importante la del lenguaje, y la prensa tiene una responsabilidad enorme, no nos engañemos, es no ser una especie de gente que vive envuelta en alcanfor, que tiene y decir agora y así ponerse ya un poco tremendista, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se lanza un término es, insisto, porque hay unas condiciones propicias para ellos y si se neutraliza a tiempo, pues es que se da la réplica. Se me ocurre eso, nada más. Con relación al tema de la leyenda negra, en el mes de septiembre, creo que en Londres, en la London School, se celebraron 2 días de conversaciones acerca de la intransigencia española. Y además daba la desgracia de que de los 2 patrocinadores principales eran una universidad española y la embajada española, que al final cuando se elevaron las críticas automáticamente se retiraron, simple y llanamente dieron su asistencia pero no patrocinaron nada para que no se cambiara. Ahora bien, yo estuve a punto, y no lo he hecho porque uno no es nadie, de escribir a Carmen Iglesias y decirle, no somos capaces aquí de montar una cosa que diga la intransigencia británica, la intransigencia francesa, la intransigencia de alguien. No tenemos aquí eruditos o escritores suficientes para que les desmontemos. Yo he leído la enciclopedia británica y no admiten ninguna derrota. Ninguna. O sea, para los británicos solamente ponen las batallas que han ganado. Todas las pérdidas que han tenido con Gálvez o las pérdidas que han tenido con Blas de Lezo, esas ni las mencionan. Ah, las victorias de Nelson sí. Entonces, no hay posibilidad de que ustedes que tienen ese conocimiento, se pudiera montar una cosa así, tratar de desmontar esos mitos anglosajones y demostrarles que España no es tan mala como quiere ver todo el mundo, de que alguna vez nos reivindiquemos de verdad. La respuesta que se me ocurre es como, no sé qué torero fue, que le dijeron, a usted solo le falta morir en la plaza, y le dijo, se haga lo que se pueda. Es decir, que los medios que tenemos son modestos. Vamos a ver, yo estoy muy agradecido de ese encuentro, pero Encuentro puede hacer este encuentro aquí, pero no puede colocarnos en Oxford, aunque quisiera Manuel, que estaría encantado. Es decir, que los medios, vamos a ver, ya vamos a quitarle menos ironía a la respuesta, ¿no? O menos sorna, ¿no? Vamos a ver. Pues esto quizá verifica la teoría esta que yo creo que me está atrapando un poco de las élites, es decir, pensar que son tan cursis y tan ñoños estos señores que para que les den una palmadita en Londres, pues sí, buena. No se me ocurre otra explicación, porque, insisto, vamos, yo tengo mucha relación y mucha gratitud hacia la directora del Archivo Provincial Histórico de Cuenca, Almudena Serrano Mota, que hace una labor por Twitter excelente. Solo en un archivo provincial, cierto es que de una provincia, lo que es ahora una provincia, pero antes era una provincia más extensa y con un tribunal de inquisición potente, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier archivo trabajado da un arsenal de datos. Yo creo que lo tenemos todo, Simancas, Archivo de Indias, pues, y se han hecho cosas muy importantes. Yo no voy a decir que todo se ha hecho mal. La digitalización de los archivos españoles es fabulosa, hasta el punto que luego te pones a leer y como no sabes paleografía, pues no te enteras de muchas cosas. Que no se hace todo mal, pero sí que es cierto que hay cierto complejo de paleto, es decir, que uno va a Bruselas y se piensa que está en el ombligo del mundo. Pues no, realmente no. Pues sí, muy bonita, la madera, estupendo, pero no. Creo que hay complejo
complejo. Y el complejo, hombre, no me voy a poner aquí yo populista, quiero decir, pero entiendo que el complejo lo puede tener alguien con muy poca preparación, pero se supone que cuando era un niñato lo llevaron a un colegio estupendo, fabuloso, si no tiene al menos herramientas críticas para no enfrentarse a la realidad, oye, si está bien hecha la cosa, admitirlo, pero si no, pues ser crítico, pues yo creo que esa es un poco la solución. Creo, vamos, institucionalmente, empresarialmente, hay muchos ámbitos de poder y eso se podría combatir de algún modo. Pero eso que usted dice del acceso a los archivos, evidentemente es muy bonito, pero únicamente tienen acceso a esos archivos aquellas personas que ya están más o menos reconocidas. Pérez Reverte, usted mismo, Santa Marta. Pero yo, por ejemplo, yo estoy intentando escribir una biografía de Felipe II, llevo 14 años con ello, y usted sabe la cantidad de archivos que me han negado información. Pues usted sabe la cantidad de sitios que no me han dejado acceder, porque soy un aficionado, un don nadie. Es lo primero que voy a escribir en mi vida. Hombre, yo creo que, vamos a ver, tampoco creo que tengamos que hay un documento que sea una especie de llave maestra que lo solucione todo. Yo lo que digo es que en España, yo creo que hay bastante... Este libro yo no he pisado ningún archivo, tengo que confesar, ninguno. He tirado de digitalización a tope, efectivamente. La hemeroteca digital es una herramienta potentísima. Y hay digitalizados periódicos de hace 200 años. Que hay profundidad histórica, por ejemplo. Yo creo que se hacen cosas muy bien, pero me parece que lo que falta quizá también, complemento un poco mi respuesta, es quizá una acción estatal no dependiente del político gobernante de turno. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que me llama la atención que entra un presidente nuevo y cambia la diplomacia. Entonces, yo creo que hay unas rupturas que no tienen sentido, pero vamos, yo creo que herramientas para evitar ese tipo de cosas están, y luego también está la denuncia, es decir, hoy con las tecnologías, para bien y para mal, uno no sabe dónde llega un articulito que escribes en el diario de Badajoz, es decir, que si la cosa da en el clavo y en las circunstancias, puedes llegar a influir en gente interesante. Por ejemplo, yo escribí a ABC buscando una carta que se publicó en el año 1998. La escribí en marzo de este año. No me contestó nadie. No, pero espere, que le voy a decir ahora. Yo no sé a santo de qué esa carta cayó en manos de un señor en ABC que se llama José Lillo. Hombre. No Joselillo, José Lillo. Y este señor se preocupó y ha buscado la carta que es de 1998 porque yo me metí en el archivo de ABC y no pude llegar desde casa nada más que hasta el año 2001, no pude llegar a más. No me permitía ir más allá. Y este señor me ha sacado la fotocopia y me la ha mandado a casa. Y ahora estoy... Es que Jesús Lillo es un tío muy agradable. Y no es por echar flores al archivo de ABC, pero lo mejor que tiene el archivo de ABC es la facilidad que tiene para el acceso de cualquiera y cuando la gente ha escrito, de verdad, somos los primeros que ayudamos a buscar cualquier cosa. Doy fe, yo utilizo ABC aquí con el acuerdo. No por hacer promoción de... Pero si yo busco una carta del 98 y no me deja llegar nada más que hasta el 2001... Pero bueno, estamos ahí para ayudar, es lo que... Sí. Mira, cuando planteamos el problema de la leyenda negra que ustedes han tratado, siempre hay que preguntarnos el por qué y para qué. Yo estoy aquí en España aproximadamente unos 28 años y hace una década que he empezado a leer sobre un genocidio latinoamericano, cosa eminentemente que no tiene ni pie ni cabeza. Empezamos a la introducción del español en Estados Unidos y ese lenguaje hispano mezclado con la lengua materna de los ingleses, que es el inglés, se convierte en otro tipo de idioma. Y eso también ha ido corroyendo, digamos así, las bases de las investigaciones en Estados Unidos. Hoy por hoy, yo lamento muchísimo, desconocemos muchos temas porque la educación no llega al principio que es como tal
entendido como tal, educación. Aquí el señor ha expuesto un tema sobre la consulta a ciertos archivos. Usted le contesta de que eso lo encontramos en el mundo digital, pero ¿quiénes manejan el mundo digital? ¿Qué intereses tienen esas grandes empresas en la edición histórica de los relatos? Entonces, todas esas cosas, por eso vuelvo yo a insistir, sí. Hay que preguntarnos por qué y para qué. Claro, sí, yo creo que la gran cuestión es el tema de por qué sigue teniendo tanta vigencia esta leyenda negra y a quién le está interesando que siga teniendo vigencia. Creo que básicamente lo que interesa es al mundo anglosajón, le interesa mucho que el mundo latino, el mundo hispánico siga dividido y siga separado entre sí, sigan enfrentándose, porque creo que el mundo anglosajón teme mucho una fuerza tan grande contra él, y creo que tiene grandes intereses en que sigamos enfrentándonos y que México siga tirando piedras contra el padre cultural que fue Cortés, para lo bueno, para lo malo, y que Perú siga a la gresca con Pizarro. Creo que le interesa mucho que los sudamericanos estén cuestionando su pasado y su cultura. Creo que una población sin cultura es mucho más fácil sin cultura, o con una falsa cultura, una cultura impuesta de forma extranjera, es mucho más fácil de someter, y creo que ahí está el porqué. A mí se me ocurre, vamos, pues prácticamente lo mismo que dice César. Yo creo que hay intereses, la historia no... Es decir, la historia no es una ciencia, es una cosa exacta. Es decir, sí que se verifican datos, lo que queramos, pero luego está sometida siempre a interpretación, a intervención, a revisión. El revisionismo no es malo, per se. Es decir, si encontramos datos que demuestran que hasta el momento estábamos equivocados, pues fenomenal, se rectifica y otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, por lo que respecta al orbe hispánico, por ejemplo, usted ha dicho Latinoamérica. Bueno, pues eso evidentemente es... Claro, no, eso además no es que quiera venir, hoy tengo la necesidad de hablar de mi libro, y entonces yo ahí se demuestra que Latinoamérica es un artificio precisamente pues distorsionador de la hispanidad. O sea, yo nunca, vamos, a mí ni con un hierro candente me van a hacer decir Latinoamérica, porque es hacerle el juego al enemigo. No, pero no pasa nada. Es decir, pero entonces, ¿cuál es el problema? O uno de los problemas. Bueno, pues que como también sostenemos en el libro, la historia se escribe desde escalas imperiales. Eso de la microhistoria, pues son cuentos chinos y tal. La historia la escribe Alejandro, la escribe Julio César, la escribe Cortés, la escribe los americanos actuales, los yanquis, tal. Lo escriben las grandes potencias. Las grandes potencias pues siempre se han regido por el divide y vencerás, divide et impera, si queremos ponernos así más latinos en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho César, yo creo que es una cosa bastante fácil de entender. Si un mexicano del 2018 que ha llegado a esa ciudadanía, y eso yo lo mantengo, apoyándose en el virreinato, se da cuenta de las semejanzas que tiene con un peruano. ¿Usted de dónde es, por cierto? ¿Nacido de Perú? ¿Ves? Pues claro, es que Perú no es el... Perú tiene mucho más que ver con el virreinato del Perú, que con el periodo previrreinal. Por más que, y eso porque el mundo hispánico es muy complejo, por más que inmediatamente, como el Imperio Español no hizo el genocidio y mantuvo muchas de las estructuras prehispánicas, por más que incluso en las procesiones católicas, creo que lo puse, no me he vuelto a leer el libro, por más que en algunos desfiles y conmemoraciones los caciques o curacas se vistieran a la incaica usanza, porque ya son linajes, son derechos históricos, lo que queramos, y porque es una estructura que era imposible hacer tabla rasa. Entonces, es una política de puro realismo, pues intentar que una potencia que sabe que hay unas materias primas muy interesantes en el cono sur, pues decirle a un peruano, porque todos los que viven en Perú teóricamente son ciudadanos de la República del Perú, hasta donde yo sé. No, hombre, ¿tú qué vas a ser de la República del Perú? Te han aculturado, tú en realidad eres quiche, por ejemplo. No sé si hay quiches en Perú. Y eres dueño de esta tierra ancestral, que por cierto tiene debajo una cosa negra, así pegajosa,
Bueno, pues venga, vamos a colocar, es una caricatura, ¿eh? Vamos a darte algo de algún modo y llegamos a un acuerdo. Es más fácil, que eso es el método de depredador, es más fácil negociar con el cacique al cual le ha revestido de señas de identidad que con un señor presidente de la República del Perú que tiene detrás, pues no sé cuántos habitantes tiene Perú, pero 30 millones. Es más difícil. Entonces, es el divide e impera de toda la vida. Y ahí hay dos estrategias también ya muy definidas, que las hemos tocado en el libro. Una es la política, es decir, dividir con la herramienta étnica, y otra incluso las sociedades bíblicas y evangélicas, que están interesadísimas en mantener las lenguas vernáculas, no por un amor a la filología sin límites, sino porque es otra forma de fragmentar. El Instituto Lingüístico de Verano ofrecía infraestructura a Lázaro Cárdenas y ofrecía educación a las tribus donde el Estado mexicano no tenía fuerza. Sí, pero allí no se estudiaba español. Ahí se les decía, no, hombre, no, tú eres eres de la Nueva Jerusalén y tú hablas en la tribu que habláis 4 gatos este idioma y yo te lo mantengo y te traduzco la Biblia. Y vamos al diálogo y dice, no, hombre, no, tú eres la Nueva Jerusalén y te traduzco a tu idioma. Y eso es el divide y vencerás. Esto es puro realismo político. Esa es mi explicación. Y en Latinoamérica nada, ¿eh? Solo iba a añadir que es literalmente llevar a la gente a la cultura de la tribu. Claro. O sea, trasladar a la gente a la tribu y eso le deja totalmente indefenso. El moderador es el que modera. ¿No creen que es de gran importancia el ver desde los comienzos de su creación moderna en Inglaterra de la masonería en 1712 y la influencia luego posterior en la Revolución Francesa, en el siglo XIX, en las ideas que, digamos, anticatólicas, fundamentalmente de odio al catolicismo, y que eso, integrado en España como país católico eminentemente, en la época se ve el claro enemigo que está detrás, que es precisamente Inglaterra, luego se expande también en Francia y luego se expande a políticos famosos a principios del siglo XX en España. Y yo creo que ahí está también, aunque no sea una news popular, sino que sea secreta, pero su influencia política bajo cuerda hoy en día creo que sigue afectando a todo este sentido. Bueno, nada, le remito al capítulo 22, donde hablo de un masón, Joel Robert Poinsett. No en vano, llamado el azote del continente. Este es un señor que era un ministro plenipotenciario gringo, que fue enviado pues, a Sudamérica y a México para implantar logias masónicas. Los españoles también las constituían por este contagio que tanto criticó Feijóo. Feijóo, hay que reivindicar mucho a Feijóo. Feijóo se reía mucho de las ridiculeces masónicas, claro, pero la cosa no se quedaba en el mandil, iba más allá. Y por ejemplo, yo el otro día me fui a dar un paseo por el cementerio civil, que es un sitio que merece mucho la pena visitar, si uno quiere ver hilos ideológicos. Allí había unas conexiones, para volver a la actualidad, entre masonería y federalismo que son dignas de análisis, ¿eh? Entonces, pues sí, por supuesto que funciona. Lo que pasa es que con la masonería, aparte del postureo que hay de este ocultismo, pues claro, el peligro de ponerte conspiranoico está ahí, pero vamos, como la impronta de la masonería en España es muy importante. Bueno, en el Congreso de los Diputados ha habido muchísimos masones. No lo explica todo, pero explica parte, creo. Sí, yo sin entrar al tema masón, sí que creo que es importante para entender por qué se nos ha impuesto un relato respecto al que existía de este Imperio Español, el comprender que, bueno, que en 1700 hay un cambio de dinastía, en 1720 se crea la primera logia en España, y la Ilustración también solapa este relato. Sabemos que la dinastía que se impone en este país, los Borbones, no deja de ser una dinastía que son los que estaban escribiendo 5 minutos antes esta historia negativa contra España y contra la cultura española. O sea, el desprecio que tiene Felipe V cuando llega a España al respecto de la cultura, él viene con todos esos prejuicios. De hecho, él a su llegada, cuando llega Felipe V a España,
le organizan un auto de fe nada más entrar en Madrid como un pequeño gesto. Él va a varias plazas de toro, va a Vitoria a su primera corrida de toro y le parece algo impresionante, pero cuando llega a Madrid él decide que no va a presidir el auto de fe, a pesar de que los españoles lo habían hecho con toda la buena intención. Él mismo es un francés que viene cargado ya con ese antecedente de la leyenda negra y viene con unas ideas, unos prejuicios sobre los españoles y sobre España que se va a ir desarrollando durante ese siglo. Y eso explica un poco cómo esa conversión de nuestras élites intelectuales a eso que se suele decir afrancesados es precisamente eso, ese desprecio que está en el ADN de la cultura.